Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre XRP y voy a hablar sobre el caso Ripple contra la SEC. Vamos a empezar hablando de por qué considero que es tan interesante estar atentos a XRP o estar pendientes del precio de XRP, aunque no a corto plazo, sino más bien a medio plazo o buscando el ciclo, buscando un ciclo alcista, que es lo que voy a comentar hoy. También os recuerdo que nada de lo que diga constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación. Comenzamos con este gráfico, con estas ondas de Elliott que presenta Donovan Jolley de DIY Investing, y os recomiendo ver el vídeo entero. Podéis poner subtítulos si queréis, podéis poner aquí subtítulos en otros idiomas, ¿vale? Y por supuesto os recomiendo que sigáis a otros canales, no solo al canal de Momentum 3.0, sino otros canales en los que se comenten estos temas. También hay en español, por supuesto, tenéis Mi Primera Cripto, tenéis Mad Crypto, tenéis incluso Fan on the Ride, aunque yo no lo sigo tanto últimamente, pero bueno, también tiene cosas muy interesantes. Deciros que estamos evaluando la situación con buenos ojos, y el hecho de que haya caído un poquito más y, como vamos a ver, sin volumen, es una indicación, un indicador muy bueno de qué puede estar pasando o qué puede llegar a pasar en el precio. Porque independientemente de los fundamentales, tenemos que prestar atención a la naturaleza del activo, al supply, a la cantidad de monedas que hay en circulación y por qué es necesario entender cuál es el momentum de cada activo. Como este vídeo se va a centrar en qué está sucediendo con personas de dentro de la SEC, porque la SEC está muy dividida y obviamente divide y vencerás. Consigue que alguien del equipo contrario apoye tu causa, se ponga de tu lado y tendrás muchas más probabilidades de vencer. El caso empezó en febrero de 2021, aunque ha ido cogiendo fuerza, y sobre todo la comisaria Hester Pierce y el comisario Elad Roisman han ido poniéndose del lado de Ripple, han ido poniéndose del lado del adversario, teóricamente, ¿no? Entonces podríamos llegar a pensar que la SEC está muy dividida, que, por ejemplo, sin ir muy lejos, el nuevo presidente, el nuevo director, no se ha posicionado claramente. De hecho está en otro mundo, está en el mundo de las acciones y no baja de ahí. Por lo tanto, os recuerdo que hay que prestar atención a las decisiones que van tomando y sobre todo qué enfoque se va dando. No es tan bullish o no es tan interesante lo que va diciendo actualmente, porque deciros que en el caso del presidente del director, en el caso del nuevo director de la SEC, no está siendo muy pro cripto, pero ya sabemos que Hester Pierce sí, y que Roisman también es bastante pro cripto. En el comunicado que hicieron en febrero, estaban a favor de que no hubiera acciones criminales o acciones judiciales tan directas contra este tipo de faltas o este tipo de posibles irregularidades, que además se tiene que confirmar. Entonces empezaron ya a mostrarse pro cripto, mostrarse pro XRP y pro Ripple, porque estaba muy claro que lo que había dicho la directora Lee iba en la dirección de ir contra Ripple, de ir contra la propuesta de llegar a un acuerdo, y además, después de haber llegado a un acuerdo, tener preferencia en cuanto a regularizar su posición o a
ganar claridad regulatoria, que también es una forma de ganar terreno, porque tenéis que verlo así, si llegaran a un acuerdo sin que hubiera claridad regulatoria para XRP y para Ripple, tendríamos otro problema añadido, así que, como veis, no es para nada sencillo. Tienen que estudiar un montón de temas y puede tardar unas semanas, unos meses, pero, por supuesto, no van a dejar que China gane esta carrera, no van a dejar que Canadá, que Europa, que Reino Unido les gane esta carrera, así que podemos seguir siendo muy optimistas como vengo diciendo. Jeremy Hogan comenta que obviamente todo está girando en torno al Fair Notice, porque si tuviéramos ese posicionamiento a favor de que no haya habido un Fair Notice o un posicionamiento a favor de tener claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer, tendríamos mucho terreno por delante, mucho terreno ganado. Y os explico por qué. En último término, lo que se está diciendo desde Ripple es que no hubo claridad regulatoria y no hubo un aviso explícito de que no se podía hacer lo que se estaba haciendo. Y preguntaron, ¿se puede hacer? ¿No se puede hacer? Entonces, en ese sentido, tenemos que prestar mucha atención a Fair Notice Defense, es decir, a la defensa de que no había un aviso claro por parte de la SEC. No habían avisado de si se podía o no se podía vender XRP y cómo se podía vender XRP. Entonces, muy probablemente, si la juez da la razón a Ripple en este particular, bastante ganado está el caso, o estaría muy avanzado a favor de Ripple. También hay que prestar atención a por qué no se dio esa claridad regulatoria. Y concretamente no se dio una claridad regulatoria para Ripple y para XRP. No solo para Ripple, sino también para los exchanges. ¿Quién va a listar a XRP si no está claro qué estatus jurídico tiene? Pero como dice Hogan, tampoco se ha aclarado para los activos digitales que están dentro de la categoría de criptomonedas. Entonces, hace falta que se aclare qué es legal, qué no es legal, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Motivo por el cual vamos a seguir pendientes de este caso y precisamente hay que preguntarse lo siguiente. Estamos viendo que en el caso Ripple contra la SEC está habiendo un tira y afloja y el precio, desde que salió todo esto, ha visto una corrección o ha corregido con mucha fuerza. Concretamente, en el momento en el que se delistó de Coinbase, vimos una caída muy fuerte en el precio. La pregunta aquí sería, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué predicciones podemos hacer? Si esto se aclara, hay pump, no hay pump, ¿en qué situación empezamos a estar? Y si va a seguir cayendo, si no hay un acuerdo ya. Por supuesto, todos queremos que haya un acuerdo, que todo se solucione, que todo vaya perfectamente y, obviamente, si no fuera todo absolutamente perfecto, tendríamos la tentación de venderlo todo y pasar a otro activo. Es una opción, no niego que se pueda hacer, obviamente cada uno es libre y cada uno toma sus propias decisiones, sin embargo, como hemos visto, hay otros activos que pueden correr la misma suerte o que pueden tener también problemas con la SEC, incluso queriendo hacer todo bien, incluso siguiendo paso a paso las indicaciones que se han estado dando, también pueden tener esos problemas. Bueno, vamos a hacer un análisis siguiendo lo que comenta Donovan y para mí todo empieza, o toda la sucesión de ondas empieza aquí debajo, empieza en la corrección del Corona Dump, ¿vale? Eso sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Aquí tuvimos una corrección muy fuerte, especialmente para XRP, que dejó un mínimo por debajo del anterior, cosa que, por ejemplo, Bitcoin no hizo. Por lo tanto, tenemos que ir contando las ondas siguiendo las reglas de las ondas de Elliot. Entonces, tendríamos este primer impulso, esta corrección que sería la onda correctiva 2,
¿vale? Y a partir de aquí tendríamos una pregunta muy, muy importante. ¿Es esto la onda 3 o sería parte? ¿Ha terminado o no? Esa es la pregunta, esa es la mejor pregunta que nos podemos hacer. Si hubiera acabado la onda 3, la corrección no podría haber sido tan fuerte, es decir, se tendría que haber quedado por encima de 0,80, como mucho tendría que haber llegado a esta zona, tendría que haber llegado al 0,70 y mucho. Sin embargo, ha roto esta estructura y por lo tanto podemos esperar que la onda 3 nos lleve mucho más arriba, nos lleve, por ejemplo, al máximo histórico, para luego corregir un poco, incluso hacer el retest a los $2, 2,50, ¿vale? Y desde aquí vamos a poner $2 y desde aquí tener la onda 5, ¿vale? Dentro de una estructura más grande, dentro de una estructura más global. Entonces, obviamente podemos ver un precio de XRP muy elevado, especialmente en esta onda 5, que sí que os puedo adelantar se caracteriza por ser la más loca y la más desenfrenada y nos puede llevar a precios muy elevados en muy poco tiempo. Hemos visto bastantes ejemplos, por ejemplo en Cardano. En Cardano hay un ejemplo muy interesante de onda 5, que la vimos por aquí, ¿vale? Tenemos una onda 5 en esta zona, tenemos también una onda 5 en XRP contra Bitcoin, aquí en esta zona, en este área, y podemos esperar exactamente lo mismo para XRP en el marco global más general. Así que vamos a estar preparados para ese tipo de impulsos. Por supuesto, dentro de esta mini estructura o dentro de esta estructura menor, podríamos llegar a concluir que efectivamente sí podría haber una primera onda impulsiva, que aquí se ha terminado ese ciclo y que incluso podría haber llegado a la onda 5 por esta zona, ¿vale? Entonces, lo más importante ahora es volver a contar, porque está claro que por el volumen necesitamos ver volumen alcista, necesitamos ver una ruptura para empezar a contar de nuevo al alza. Sí, puede romper a la baja, ya lo sabéis, y puede romper este soporte, lo cual seguiría invalidando toda la estructura. Podría seguir invalidando, por supuesto, hasta aquí debajo y no pasaría nada grave. Así que vamos a hacer el caso alcista, que me parece el más adecuado en este caso. Ha roto esta resistencia, si nos fijamos en 4 horas, una resistencia importante. Sin embargo, tampoco tenemos cierres lo suficientemente significativos con respecto a las medias móviles. Sí que es cierto que ahora mismo está por encima en 4 horas, pero en diario está claro que la resistencia está ahí, ¿vale? Entonces, con esta resistencia hay que tener paciencia y sobre todo hay que esperar una ruptura por encima del 0,70. En el momento en el que rompa el 0,70, el 0,80, vamos a ver mucho impulso y vamos a ver incluso menores retrocesos. Esto es como el despegue y cómo se mueve el propio avión. Bueno, siguiendo con el plan, la hoja de ruta que tiene Donovan, por supuesto podríamos llegar a ver en torno a octubre ese retest del máximo histórico o incluso superarlo ligeramente, pero obviamente necesitamos paciencia. XRP es un activo que no solo ahora, siempre ha tendido a ser muy lento hasta que de repente empieza a subir como si no hubiera un mañana. Entonces todo esto lo tenemos que procesar, tenemos que aceptarlo y también tenemos que pensar en el escenario más ominoso, el escenario menos bonito, que sería este que vemos aquí. Por supuesto, hay que estar preparados para este nuevo escenario, que vendría a ser, oye, tenemos un mínimo aquí, tenemos un máximo en esta zona, en el 0,05, en diciembre de 2013. Vale, el siguiente máximo fue por debajo del anterior y después tuvimos un mercado bajista o lateral durante varios años, concretamente hasta 2017, desde marzo-abril de 2015 hasta 2017. ¿Y podría parecerse a lo que tenemos ahora? Sí y no. Se podría parecer en cuanto a esta subida por debajo del anterior,
subida por debajo de la anterior. Sin embargo, bueno, también hay que pensar en el mercado global. Tenemos que pensar en la estructura que tenemos en todo el mercado. Y por supuesto, no sería algo raro, no sería algo demasiado diferente con respecto al pasado. También tendríamos ese fractal importante y considero que hay que decirlo, que hay que comentarlo, que hay que tener muy claro que podemos seguir viendo lateralidad, que podemos seguir viendo esta zona. Al final, los fractales son así. Podemos ver una lateralidad por esta zona, que luego no vuelva a bajar y seguir en esta lateralidad brutal, ¿vale? Entonces hay que estar muy preparados para todos los escenarios y también saber qué es la naturaleza del propio activo. En esta subida también había falta de claridad regulatoria, en esta otra, en esta. El año pasado no había más claridad regulatoria, ni muchísimo menos. Justo hace un año no había más claridad regulatoria. Y de hecho parecía por esta zona que había que irse de XRP, que esto ya no tenía futuro, que no dejaba de caer, bueno, todo lo que os podréis imaginar. Y justo hace un año tuvo ese bull run pequeñito. Luego en noviembre también. Y en todos estos casos, recuerdo que estaba comentando, por ejemplo, Brad Carlinghouse, que había una falta de claridad, que necesitábamos que se aclarara este caso. Y ya por último, deciros que podríamos llegar a ver un cruce en el MACD. Para los que todavía no estén muy familiarizados con el MACD, sería un indicador que si cruzan las medias nos daría una señal alcista. Todavía no han cruzado las medias, así que en 3 días no tenemos esa confirmación alcista. Que cerrara por encima del último cierre o de la última apertura concretamente sería también muy alcista, porque sería una envolvente alcista en 3 días es muy buena noticia. Todo esto y mucho más lo vamos a seguir comentando. También os comento, he empezado a dar clases en un posgrado que voy a estar compartiendo información al respecto en muy poco tiempo, en breves, y si estáis interesados en estar al tanto de todas las novedades, os recomiendo entrar en el grupo de Telegram. Ya digo, vais a aprender muchísimo, vais a tener información actualizada, cosa que en YouTube tarda un poquito más. Y concretamente, si entra volumen, si empieza a cambiar el escenario, lo iré diciendo. Ya tenemos ejemplos históricos muy interesantes que nos pueden alumbrar el camino para volver a ese escenario alcista. Y por supuesto, esta es la estructura de ondas que podríamos esperar. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.